Bienvenidos a Ruleta Rusa by V. Pereira, patrocinado por Senior Music. El día de hoy tenemos un capítulo bien de artista visual y nuestro invitado proviene de México, así que recibamos a Rosco. ¡Bravo! ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar por acá. Muchas gracias a ti por la disposición. ¿Cómo va el día por allá? Tranquilo, ya preparados. ¿Estás cerca de hora de almuerzo tú? Sí, la de comida, exactamente. Y nosotros aquí robándote el momento de... No, hombre, no te preocupes, encantado de estar por acá. Ok, ¿cómo está el clima? Ya empezó el calorcito, ahora sí. Sí. Sí, ¿a ustedes cómo les está yendo allá? Ya oficialmente inició el otoño, pero como que medio se está viendo el otoño. Digamos que el vientecito más fresquito cordillerano, como le decimos por acá, sí, pero el sol igual está un poquito fuerte. Aquí ya, si no, la verdad, si no es el aire acondicionado, está muy complicado. Ya estás desesperado. Sí, ya soy team frío. Ok, se entiende. La verdad, acá el editor dijo, bien. Yo debo reconocer que soy como, no sé, me gusta disfrutar de todo, de toda la época. De las 4 estaciones las disfruto. Ya, acá el editor dice que no. 100%. Mira, el editor y yo, amigos. No, sí, oye, terrible aquí un calor. Dime. Sí, oye, ¿y cuántos grados alcanza ya como la máxima? Híjole, yo creo que estaríamos rondando los 30 en máximo. Okay. Sobre todo por lo que se le conoce como aislamiento por el concreto, o sea, como en ciudades muy urbanizadas, que genera todavía esta sensación térmica más fuerte. Pero en las noches bajas, o sea, ya está como más fresco, ya más relajado. ¿Y en pleno verano? En pleno verano, al menos aquí yo creo que estaríamos 33, 32, así topes. Entonces sí es algo pesadito. Nosotros alcanzamos, este verano alcanzamos los 38 grados, si no me equivoco. Sí. Acá en el norte del país estas son las cifras. Afortunadamente yo no estoy ahí, pero sí. Ya, pero ya va a pasar esa época. Igual disfruta del sol, aprovecha. Sí. Ahora, caballero, díganos, ¿quién es Rosco para que la gente conozca más de ti, de tu vida personal, de exactamente de dónde provienes? Mira, Rosco como tal es el seudónimo que utilizo para esta faceta artística, pero pues más allá de un seudónimo, lo que funciona, por mi personalidad es muy introvertida, entonces todo el tema del arte para mí es como una expresión directa de emociones, pensamientos, ideas, cosas así. Entonces es complicado como poner tan vulnerable o tan tan expuesto, y justo esto funciona como un alter ego, ¿no? Porque tengo como otros proyectos en arquitectura y diseño de muebles que justo se contraponen, por decir algo. El tema del diseño, ¿no? El tema del diseño se vuelve más pensar en la estética, en la función, en la ergonomía. Y el tema del arte, al menos como yo lo concibo, ojo, todo lo que voy a decir es mi opinión y seguramente si tuviéramos esta entrevista en 5 años sería otra conversación distinta, pero bajo el concibo para mí el arte es pues expresarme, o sea, el arte digamos que es como hacia mí, o sea, como que lo hago para mí y para comunicar cualquier cosa, idea, desahogo creativo, emoción, y el diseño creo que es para el cliente. El diseño sí busca una función, una finalidad comercial o utilitaria, y creo que es ahí donde pues Rosco entraba en juego, ¿no? En el sentido de que funciona como esta barrera pues más pues como proteger esa parte más emocional, por así decirlo. Y por ejemplo, también por mencionar arquitectura, creo que arquitectura está como entre los dos mundos, ¿no? En algún punto liminal entre el diseño y el arte, porque si bien también sí busca compartir emociones, provocar sensaciones, creo que al final del día también responde a un cliente, a un usuario, a una estrategia, a un tema espacial, a un programa.
Y el arte no, el arte pues justo es eso, creo que si lo podía sintetizar es, pues el arte es una manera en la que yo me expreso y el diseño y la arquitectura no, pues sí responden a un tercero, ¿no? Uh-huh. Y si me voy como más atrás, como para así contarte por de dónde viene, yo estudié arquitectura. Ok. Y justo durante el proceso de la carrera, pues empieza a volver muy frustrante el tema de trabajar siempre en papel, ¿no? O los renders, el diseño y demás. Y no voy a ver ese objeto, esa casa, ese proyecto como en escala 1 a 1, ¿no? O sea, y bueno, tampoco era viable, ¿no? Pero esa frustración creo que fue la que me llevó a... Mi primer contacto fue con el diseño industrial, como con esta escala 1 a 1. Ya. Tuvimos un proyecto, una especie de concurso que afortunadamente fuimos a construir una pequeña casa. Esto fue en México, en Oaxaca. Y la idea de esta casa era con un sistema constructivo muy local, estoy hablando como de adobe, carrizo, una especie de bambú más delgado. Pero para una familia de muy escasos recursos. Entonces recuerdo, esta fue como que una de las primeras experiencias que marcaron significativamente hacia dónde, digamos, inicia Rosco, porque recuerdo que de ahí ya no hubo vuelta atrás, o sea, regresé de esa experiencia y dije, necesito crear, o sea, necesito ver materializados estos proyectos, ¿no? Y no quedarme solo en el papel, en el render, en la maqueta. Entonces, justo con un par de amigos empezamos este proyecto que se llama Mate Taller, que es donde hago diseño de muebles. Uh-huh. Y la verdad es que empezamos pidiendo madera a estos aserraderos, así como la pedacera y todas estas estaciones, ya te imaginarás, y tratando de construir las cosas con lo que tuviéramos. Pero yo creo que esa curiosidad, o al menos es lo que trato de perseguir, la curiosidad de poder llevar materializados un proyecto, un objeto, en este caso una obra de arte y demás, es lo que nos fue empujando, y afortunadamente pues tuvo tracción el proyecto, se volvió interesante, pero ahora caí como en otro esquema que era como, pues ya es una marca, ¿no? Y como tal, como marca, respondes a un estilo, y respondes a un nicho de mercado, y tienes que ser competitivo y comercial, y empieza a tener varios peros. Y entonces ahora caí donde pues no me permite explorar pues mis curiosidades, no me permite explorar diferentes formas, estilos, y inclusive cometí el error de sí forzarlo. Y digo cometí el error porque entonces como marca le hablas a dos mercados, a dos segmentos, y empezamos a tener ahí temas, pues justo como que confundías al cliente, ¿no? De que entonces, ¿qué haces? ¿Muele en madera? ¿Haces muele de acero? ¿Metes color? ¿No metes color? Y entonces cuando el arte hizo todo el sentido del mundo, que justo fue como este refugio de estas exploraciones, ¿no? Como que, a ver, aquí quiero experimentar, no quiero encasillarme, no quiero meterme en un estilo, no quiero ni siquiera como decir, yo trabajo óleo, yo trabajo film, es como, pues, el día de hoy hago esto, no sé, mañana, ¿no? Pero bueno, digamos que a grandes rasgos el círculo de dónde viene Rosco y por qué ahorita está ahí con el tema del arte. Ok, ¿y qué significa Rosco? Rosco, es chistosa la historia de cómo viene. Es un apodo que me puso mi novia. Mi nombre es Rodrigo. Entonces me decía pues, diminutivos de como de rosca o rollo, todo así con esto, con el R y la O. Y cuando empiezo lo del arte, justo decido separarlo de estas cuentas personales, de mis redes sociales y demás, porque yo quería, como lo que te contaba al principio, como ponerle yo un alter ego a esta situación y yo protegerme detrás de eso, ¿no? Entonces, Rosco me hizo todo el sentido desde Rosco, este artista plástico, y dije, ya está, o sea, tampoco lo quiero pensar mucho, ¿no? O sea, justo creo que si algo he aprendido con estas interacciones de distintas ideas de negocio y proyectos es como, mira, dale y sobre la marcha vas ajustando. Entonces, fue así, o sea, Rosco, vamos, y listo, estoy en la marcha, ¿no? Y cualquier rebranding y demás ya tocará verlo. Ok, oye, qué interesante todo cómo se relacionó en tu vida, cómo todo se fue uniendo, aunque sí ha sido quizás un poquito difícil esto que tú decías, como no confundir al cliente, como lograr tu identidad y saber qué es lo que quieres entregar en cada área, en tu área como artista visual, como diseñador.
Justo, de hecho, creo que, a ver, tratando de ordenar las ideas, creo que como diseñador me permití conocer distintas formas de ejecución, y creo que sí algo puedo rescatar de esta faceta como diseñador, porque justo este proyecto inicia a inicios de mi carrera como estudiando arquitectura. Entonces, hay un experimento que de repente yo creo que canso mucho a los que me rodean, pero ni siquiera sé si es real y no, pero me encanta repetirlo. Justo dividieron un grupo en dos, ¿no? Y a un grupo le pidieron, necesito que me hagas el mejor jarrón de cerámica posible, y a otro grupo le pidieron, hazme la mayor cantidad de jarrones posible. Entonces, el resultado final de estos dos grupos es que quienes ejecutaron la mayor cantidad de jarrones posibles llegaron al mejor resultado. Entonces, como que a mí, de nuevo, ni siquiera sé de dónde lo escuché, pero es algo como que ya tengo muy interiorizado. Y para mí el proceso creativo se trata de iterar, se trata de buscar tu curiosidad, seguir curiosidad, jalar ese hilo y probar, y eventualmente encuentras un estilo, eventualmente encuentras una voz, o eventualmente encuentras un área donde te sientes cómodo, y sobre eso continúas pues, jalando ese hilo, ¿no? Y sí, creo que para mí ha sido como muy chistoso, porque digamos que cada área me deja como un aprendizaje importante, y si rescato algo del diseño, y de nuevo la escala y la facilidad de poder llegar al objeto uno a uno me permitió eso, ¿no? Como poder probar, o sea, si te enseñara como los primeros diseños que presentamos en el taller, es algo que me daría mucha vergüenza que y hoy en día no es que diga, uy, están increíbles, pero al menos es algo que al yo de hoy me representan más, ¿no? Y por ejemplo, y en arquitectura eso se dio como algo muy chistoso. Luis Barragán es como el exponente en arquitectura mexicano más importante del país, y en algún momento en un viaje de estudios visité su casa estudio en Ciudad de México, y me llamó mucho la atención ver su biblioteca, que no había ningún libro de arquitectura, y entonces como que en ese momento no sé si fui consciente de eso o solo fue algo que noté y lo dejé pasar. Pero recuerdo haber llegado a mi casa y ver mi biblioteca y ver a toda arquitectura, ¿no? Yo estaba estudiando arquitectura y bueno, a ver, creo que a los 17 años cuando te ponen a tomar una decisión que en ese momento yo pensaba que es lo que iba a hacer toda mi vida. Claro. Pues de repente sí te la tomas un poco más en serio, ¿no? Sí lo meditas más y sí te tratas de obsesionar, o al menos yo con el tema. Pero lo que trato de rescatar de esto es que justo arquitectura fue eso, como que entendí que no necesitas consumir más arquitectura o estar como con esta obsesión de arquitectura para ser arquitecto, o lo mismo para ser diseñador, o lo mismo para ser artista. O sea, creo que al final del día somos el cúmulo de experiencias, y de alguna manera a nivel inconsciente nos llenamos de todos los viajes, las conexiones, las vivencias, de la obra tal, la exposición tal. Y todo eso siento que forma parte de una herramienta inconsciente que haces uso de ella sin ser consciente, ¿no? O sea, justo. Y de repente ya lo vas vomitando en tu quehacer como diseñador, como artista, como arquitecto. Y creo que, volviendo a esta biblioteca, entonces para mí fue eso. O sea, pues bien decía Steve Jobs, ¿no? Los puntos siempre se conectan hacia atrás. Que pues realmente los inputs deben de venir de todas las áreas que te generan curiosidad, de todas aquellas cosas que te llaman la atención, y a veces siento que nos forzamos por buscar siempre como, no sé, la obsesión de tal, soy el especialista en tal, o el mejor en tal, o quiero hacer solo esto. Hay una cita que me encanta de Robert Heinlein, me parece, bueno, en una novela dijo algo como, la especialización es para los insectos. Y recuerdo que cuando lo vi la primera vez fue algo que yo creo que hasta la fecha llevo tatuado. Antes de decir esta frase, enumera como unas 30 cosas que el humano es capaz de hacer, ¿no? Y termina como casi diciendo, y concluyo, la especialización es para los insectos. Y creo que eso me identifica. O sea, creo que justo somos individuos tan complejos y tan llenos de curiosidades, de miedos, de deseos, que decir toda mi vida voy a ser arquitecto, ¿no? Como encasillarse solamente en una cosa, claro. Justo, no solo, o sea, me parece una tontería, me parece como aventar tu vida a desperdiciarlo, no sé cómo decirlo. A lo mejor no sé si se entiende. A lo mejor, de nuevo, son mis ideas, ¿no? Pero
pues justo eso, como decir, oye, soy tan complejo en tantas cosas y el día de hoy me genera mucha curiosidad esto y después seguramente me van a generar curiosidad en mil cosas más y pues ¿por qué decirles que no? O sea, why not? O sea, creo que al menos en estas áreas creativas no necesitas una formación tan estricta y de tantos años, creo que es más un tema empírico y a ver, obviamente sí necesitas conocer el tema de la técnica y teorías de color o lo que sea, pero siento que son cosas más sobre la marcha, de autodidacta. Y bueno, creo que también me podría definir como eso, ¿no? Sobre la marcha, como ir avanzando y vas descubriendo que que era lo que decía, por eso como por conectar con el inicio, lo del experimento de los jarrones. O sea, suponiendo que esto es real y sucedió, pues me imagino a este grupo de personas creando jarrones y jarrones y jarrones, y que aprendían con el 1, con el 2, con el 3, y cuando ya iban en el 50, en el 100, ya había un aprendizaje de 99 jarrones de por medio. Exacto. Sin una búsqueda, o sea, sin una obsesión de nada, sino el simple hecho de crear por crear, y creo que eso es lo que, pues lo bonito, no sé, lo que me gusta de esta multifaces, ¿no? En estas distintas áreas. Sí, comparto mucho tu percepción, de verdad. No es muy común encontrar artistas que piensen tanto así como tú. Debo ser sincera con los que yo he hablado. Pero es así, es como yo también tengo el pensamiento como ¿por qué encasillarme solamente en un área si me llaman la atención otras cosas en la vida y sé que puedo desarrollarlas? Y a veces las personas se limitan solas. Y curioso, o sea, que lo mencionas porque creo que es lo que funciona. Y a ver, y de nuevo te voy a hablar de la marca, ¿no? O sea, como marca funciona. Porque sí, le hablas a un nicho y tiene sentido por eso, y encasillarlo, porque al final del día es lo que haces y produces. Y a ver, no voy a querer tapar eso con un dedo, al final hay un sistema económico en el cual vivimos y se necesita, ¿no? Pero como individuo, es justo lo que te decía, creo que la especialización es para los insectos, o sea, como individuo, que sí deberíamos de explorar y no solo pues pillarnos, como me sucedió en el arte, ¿no? Que tengo como una obsesión con el tema del alimento, como todo lo que gira en torno a esto, ¿no? De la comida, la mesa preparada, los alimentos, las personas que compran el alimento. Como especie, la comida me parece algo fundamental en nuestra evolución y me obsesiona en general el tema, todo el tema alimentario. Y como de nuevo, como este seteo ya que traía pues este sistema de pensamiento de estas marcas y de estos proyectos, que dije, ok, necesito desarrollar un hilo conductual, que una narrativa y que todo mi arte hable de esto. Y entonces empiezo, como que tratando de seguir este hilo del alimento, y de repente un día me levanto y digo, o sea, estás haciendo de lo que vienes huyendo, ¿no? O sea, estás empezando esto del arte por tratar de explorar y experimentar, y de nuevo ya te estás otra vez metiendo en cajitas para seguir una línea. Entonces, eso me parece importante. De nuevo, mi quehacer como artista es recreativo. Evidentemente, para mí hay una especie de recompensa o de democratización del valor a través de la transacción monetaria. O sea, no lo voy a negar, pero no es tanto per se por el dinero, sino como pues, la validación que eso da, ¿no? O sea, tú y yo pensamos que esto vale tanto y estamos de acuerdo y estás dispuesto a pagar por eso. Entonces esa validación para mí es lo que busco, ¿no? Como decir, a ver, yo digo que vale tanto y espero que alguien más esté de acuerdo conmigo y esté dispuesto a pagarlo, ¿no? Claro. Entonces creo que se volvió eso, como justo, a ver, yo empecé en el 2023, pero empecé como si fuera un pasatiempo, ¿no? O sea, yo creo que entre 2023 y mediados del 2024 hice 3 cuadros, mucho. O sea, fue algo muy de fin de semana y en el espacio de desahogo. Y justo en el 2024 decidí tomármelo más en serio, no tanto por llevarlo a algún sitio como negocio, sino como porque de repente no me gusta no verme disciplinado, o sea, no me gusta no verme como enfocado y tratando de seguir como esa línea. Sí. Entonces, como que traté de organizar más estas cosas y dedicarle más tiempo. Y justo, digamos que en el 2023 desarrollé este concepto del alimento y del bla, bla, bla. Y a finales de 2024 dije, ¿sabes qué? Olvida todo y dale, ¿no? O sea, pues voy en el jarrón 2. Vamos viendo qué sucede en el jarrón 10. Claro que sí.
Pero de verdad es muy interesante tu historia. Me llama mucho la atención, de verdad. Mira, yo te voy a comentar algo. Cuando yo conocí tu Instagram, me llamaba mucho la atención las piezas que tú tienes ahí. Yo decía, uy, qué diferente, como que qué peculiar. Y más allá de eso, es que tu Instagram en sí me proyecta como tanta paz, como una tranquilidad, de verdad. A pesar de que es bastante colorido, es como, bueno, en lo personal me gustan mucho las obras coloridas, punto número 1. Pero también como que generalmente producen como más un shock de energía. Y tú era como al revés, como que te daba serenidad, como así quietud, como calorcito de hogar. Y ahora, por ejemplo, que yo veo un poquito de lo que yo creo que es parte de tu estudio, es como eso, es tan cálido, es tan como relajante. Y me gusta mucho eso y es muy interesante porque yo te escuchaba hablar y yo decía como, él es así. Y que tú dijeras como, no, es que yo soy introvertido, pero me expreso a través del arte. Es como la calidad de persona que tú eres, lo que queda plasmado en tu arte. Y es muy interesante. Muy gracias. Sí, pues a ver, no sabría decir qué hay detrás, pero creo que, o sea, me da mucho gusto que sientas algo a través de lo que es de mi trabajo. O sea, creo que eso es el motivo y el final del por cual estoy haciendo esto, el sentir algo. De repente me da risa descubrirme pensando así en otras áreas como arquitectura o diseño. Y justo el mes pasado me acaba de ocurrir algo que fue muy detonante y creo que a partir de esa experiencia sí decidí como seguir jalando este hilo por el momento. Tuve una comisión de una obra, ¿no? Y si bien yo estoy peleado y no es porque esté bien o esté mal, sencillamente yo no quiero hacerlo, como de me pasan una foto y la plasmo en un lienzo, ¿no? Y de nuevo, no tengo nada en contra ni demás, solo es como, pues, para mí esto no es un negocio, entonces pues quiero hacer algo que me guste, ¿no? O sea, quiero disfrutar esto, que por sí me cuesta trabajo encontrar esas horas para hacerlo. Y le platicaba a este cliente que me escribió por Instagram, como, mira, yo trabajo las comisiones de esta manera, platícame qué quieres, platícame qué te gustaría, por qué necesitas este cuadro. Y con eso yo construyo una idea y vemos si vamos por buen camino. Obviamente el tema de la arquitectura y el diseño me ha dado ciertas herramientas para estas relaciones con clientes, ¿no? O sea, manejo un documento que yo llamo bitácora, donde se vuelve muy técnico, un proceso muy creativo, pero es una forma también de, pues justo, de estructurar un poco las cosas y no estar disparando al aire y ver cuál pega, ¿no? Y bueno, este cliente me platicaba que acaba de fallecer su mamá y que este cuadro quería que le recordara eso desde, no una forma de tristeza y nostalgia, sino como de todo lo contrario. Y yo así me quedé como de, ¡ay! O sea, como de esas que dices, ¿en qué me acabo de meter, no? Pero pues parte de esa filosofía de, venga, vamos dándole y vemos qué pasa, pues adelante. Y cuando le entrego porque justo después de todo este proceso conceptual y demás, entrego un boceto digital de lo que sería la obra final. Bueno, final entre 12,000 comillas por el mismo medio. Pero justo cuando le entrego esto, me contestaron, es como lloré. O sea, que como conecté tanto con esa idea, de verdad, la forma en que conceptualizaste y demás. Y es algo que el diseño y la arquitectura no me habían dado. Entonces, pues eso, o sea, fue como que ver mi trabajo que puede llegar a otras áreas, que puede impactar de otros niveles, fue algo que hasta vez lo recuerdo, me pone la piel chinita, ¿no? O sea, sí es como que algo que digo, órale, o sea, hay algo aquí, o sea, quiero esto, quiero más esto. Sí, no, y qué linda la experiencia que tú viviste porque te marca. La verdad, las otras dos áreas son muy estructuradas. Y yo creo que eso no permite que se proyecten sentimientos o emociones tan profundas. Pero fue muy linda la experiencia, de verdad. Y eso te anima y te alienta a seguir desarrollando y potenciando lo que tú tienes a través del arte. Justo, de hecho fue la primera comisión de la historia que agarré, o sea, a veces creo que no sé, tengo un ángel por ahí porque sí fue como que me escribió en Instagram y sucedió todo esto.
Y curiosamente la segunda, un caso muy parecido y no había una interconexión de nada, era como que órale, o sea, y por eso ahorita como que me dio risa cuando dijiste lo del Instagram, porque estas dos personas me comentaron algo parecido y dije, ok, o sea, algo estoy poniendo en mi trabajo Sí. que se percibe, ¿no? Porque justo esta segunda comisión trata igual de una madre fallecida, de unos viajes con unos amigos y como ciertas situaciones que quería plasmar mi cliente, y bueno, la misma historia, ¿no? Como, mira, no voy a copiar nada de lo que me mandes visual, voy a proponerte algo. Y bueno, afortunadamente ha sido un camino que, a ver, te estoy hablando de que empecé en octubre y esta primera comisión se dio a principios de febrero y la segunda cercano a finales de febrero, o sea, está todo apenas, estamos a marzo. Entonces, pues nada, la verdad quiero seguir descubriendo qué sucede con eso. O sea, es algo que me llama mucho la atención y de nuevo jalar el hilo de esa curiosidad, ¿no? O sea, como que creo que esa es mi filosofía. Claro que sí. Ahora coméntanos, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes relacionado al arte? En tu niñez, quizás. Híjole, aquí seguramente voy a cruzar los cables como lo he hecho toda la conversación, pero el primer recuerdo que tengo con el arte, y yo llamo esto arte, es con la obra. Porque al menos en México, bueno, yo creo que toda Latinoamérica es muy similar por temas culturales, el tema de la obra de repente es más un experimento que algo ya previamente, por más que el arquitecto esté y los planos y los ejecutivos y lo que sea, es algo que el mismo momento va definiendo, ¿no? Y bueno, ahí hay un momento donde se descarga el material y son estos cúmulos de tierra. Yo pasaba horas con agua formando situaciones con esa tierra. Entonces, te estoy hablando 6, 7 años, ¿no? Y yo creo que es fecha que de encontrar algo con que así, con armar cositas, sobreponer, además es algo con lo que siempre estoy jugando. O sea, si voy a la playa, ahí me tienes a mis 30 años haciendo cosillas. O si estoy en una reunión y hay estos juguetes de oficina. ¿En serio? Estoy ahí y es como que algo, no sé, que pues te llama y lo hago, ¿no? Y ya está. Y creo que ese es mi primer contacto con este tema creativo, o sea, y ya, sé que me preguntaste por el arte, pero justo lo meto ahí, o sea, es como esta especie de escultura, de situación, de crear, de estar moldeando, o sea, creo que moldear la realidad, o sea, eso me parece muy bello, o sea, si lo piensas como 2, 3 pasos atrás y te vas a como algo más abstracto, o sea, técnicamente, por ejemplo, en un cuadro es una cosa blanca, cuadrada, y tú vas como construyendo algo, o sea, seguramente estoy bien sesgado por la arquitectura, ¿no? Pero yo veo el cuadro eso como justo vas construyendo, o sea, vas a través de pinceladas, de materiales, de colores, y creo que esa parte se hace bien bonita porque es como bien frustrante y es como un confía en el proceso continuo. Pero es como que justo, o sea, como decir, voy al 80% y todavía esto no tiene forma, o sea, claro. Y es confiar en el proceso, ¿no? O sea, cuando llegues al 100 esto va a hacer sentido. Okay. Entonces, eso creo que te podría contestar, a lo mejor yéndome por la tangente, pero esa es mi respuesta, que creo que mi contacto con el arte fue eso, como jugar con mis manos y estos cúmulos de tierra de las obras. Que se desarrolla la creatividad, básicamente, donde desarrollaste la creatividad. Pero si ya pues, me enfoco como a responderte, no tengo ningún pasado, ya sea mis padres, hermanos, conocidos que estuvieran relacionados con temas creativos. Fue, por un lado, afortunado y desafortunado, pero quiero pensar más afortunado que otra cosa. ¿Cómo es eso? Porque de repente, no sé, en la carrera, ¿no? O con compañeros artistas o diseñadores que de repente tienen toda esta red de diseñadores o artistas en sus familias y demás, y que bueno, pues sí, un poco te facilita las cosas, no vamos a mentirle a nadie. Pero por otro lado, como era el bicho raro de la casa, me permitían hacerlo y eso era divertido, o sea, era como justo de, pues date, o sea, vete a ensayar allá o me acuerdo que en un momento quise tocar piano y era como, o sea, pues bueno, tenemos un conocido que nos puede prestar el suyo, tampoco había mucho recurso para hacer situaciones, pero lo que me parece muy interesante de eso era como
pues no lo entendemos, pero vamos a apoyar. Te dejaron ser, básicamente, te dejaron ser. Entonces, siempre había esta situación, y yo creo que recuerdo mucho que también decía algo así como que yo voy a ser albañil con estudios, ¿no? Y por ejemplo, con mi madre teníamos una dinámica a veces de solo ir a ver casas, o sea, como de vamos, y entonces yo creo que desde ahí de chiquito el tema de arquitectura por eso me hizo tanto sentido al escogerla como carrera. Pero creo que tenía un mal concepto de lo que era arquitectura al iniciar mi carrera, y lo digo para bien, o sea, afortunadamente me sorprendió lo que era la arquitectura para bien. Y creo que la arquitectura se trataba de todo menos de arquitectura. O sea, cuando vas estudiando como que te enseñan tantas cosas y ves tantas situaciones y te vas empapando al final del día, a ver, lo técnico, como toda área, lo tienes que saber, ¿no? Lo técnico es lo técnico y no hay forma de escapar de eso. Pero al momento de concebir la cosa, necesitas otros inputs, y recuerdo mucho cómo hablaban hasta de poesía, de novelas, o sea, cómo estos inputs de tu entorno te ayudaban a terminar de construir la cosa. Entonces mi contacto con el arte yo creo que empezó con la carrera de arquitectura, o sea, creo que sí, yo era muy ajeno a todo este mundo artístico, y hasta que llegué a la carrera era que me doy cuenta de que todo el mundo tiene un bagaje cultural impresionante de movimientos artísticos y demás, porque pues, mucha gente está muy enfocada en lo que quería. Y yo me doy cuenta que yo no tenía ni idea de ni qué era arquitectura y ni del arte, ¿no? Y fue cuando empiezo a entender estas situaciones. Ok. Oye, quedé impactada, de verdad. Porque en serio, yo que como él, creo que eres la primera persona que literalmente es como el bichito raro de la familia que le llamó la atención el arte. De verdad. Y es poco común, te lo juro. Por lo menos acá en Chile siempre es como no, el abuelo o el papá o el hermano. De hecho, un entrevistado se inspiró en su hermano mayor, por ejemplo, a acercarse a la música. Entonces, y qué lindo que a ti te tocaron unos padres que te dijeron, no, a Rodrigo hay que dejarlo ser y que vaya desarrollando lo que encuentra en el camino, lo que le llame la atención. De verdad que es muy lindo eso. No, y yo me sé muy afortunado en ese sentido. Justo, mi papá es ingeniero, mi mamá es psicóloga, entonces yo creo que por ahí vienen algunos tiros de esa educación. Mi hermano estudia administración de empresas, me lleva 5 años, más grande. O sea, no hay ningún punto en común en estos 4 personajes de mi núcleo familiar. Pero eso, al final del día, creo que el punto en común es eso, que nos permitieron ser, ¿no? Cierto. Y es muy importante que los papás que estén viendo esta entrevista lo tengan presente. Que dejen ser a sus hijos, por favor. No los traumen más. No los presionen más. Oye, por ahí mencionaste de piano. ¿Tuviste también entonces como tu lado musical? No, fue la etapa adolescente que idealizas, ¿no? Este tema de la música y esta escena musical, pero no, hasta ahí quedó. Sí, no llegó a nada. Okay. Me gusta la música como, de nuevo, como ente creativo. O sea, consumir música no soy fan, y esto es rarísimo, y siempre que lo expongo es como la mirada de cómo. Ah, caray. Sí, no es algo que especialmente me llame, pero la idea de crearla, sí es algo que generalmente el día de poesía en algún momento me gustaría meterme. Sé que es raro, no sé cómo expresarlo, pero de ahí yo creo que rescato el concepto del silencio, o sea, que la composición es el silencio también, y transformado al objeto es el vacío, ¿no? O sea, como el vacío es parte del diseño, de la composición, y como que eso, de mis meses de pianista, rescato eso, ¿no? Porque al menos mientras en ese momento tratabas de sacar estas partituras, porque YouTube estaba en pañales, era como que había un entendimiento muy claro del vacío, de los tiempos, ¿no? Como de los espacios que debes dejar entre, digamos, notas. Sí. Y de nuevo, los puntos solo se van a conectar siempre hacia atrás, y creo que eso es lo que puedo sacar de esa experiencia. Ok. Muy completo el caballero. Muy bien. Ahora, ¿cómo describes el estilo de tu arte? Ay, esa pregunta.
o sea, técnicamente te diría que Claro. está entre lo figurativo y lo abstracto, ¿no? Ujú. Pero justo con lo que te comentaba antes, por ejemplo, de nuevo, sé que soy bien repetitivo con esto, pero en diseño o en arquitectura, lo que hago es tomarle una foto a la cosa diseñada en digital, ¿no? Y un render. Entonces, como que buscar que la luz se comporte como se comporta la luz en la vida real y buscar que el objeto se vea como se podría haber ya fabricado, bla, 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 o el espacio arquitectónico. Y creo que para mí el arte es, me quiero alejar de eso. O sea, no quiero que parezca la realidad. O sea, es como, entiendo cómo funciona la luz como teoría de luz y también como el tema de pigmento, pero no quiero no quiero esforzarme por tratar de ver que el objeto parezca, que el espacio entienda, que la luz tenga ese comportamiento. Entonces, por eso digo que estoy entre lo figurativo y lo abstracto, porque no creo que, a ver, por ejemplo, la fotografía es algo que sí me gusta mucho y creo que la fotografía me parece como muy interesante como componer con la luz y la sombra, ¿no? Uh-huh. Y hacer hablar a la fotografía con eso. Y en el cuadro como que me parece interesante hacer hablar la pincelada, o sea, como que la textura, la carga, el pigmento, o sea, creo que como que justo alejarme de la realidad, porque el medio parece, bueno, no sé si para eso sea, pero al menos para mí eso es, ¿no? Pues el medio es como de, pues si quiero, como no sé, ser hiperrealista y no tengo nada en contra de quien sí lo es y de verdad admiro mucho ese talento y que técnica que yo no tengo, pero pues me iría a la fotografía, ¿no? Si quiero como este tipo de situaciones, y para mí el arte es como, bueno, quiero que sea como esta mezcla entre algo que nunca va a poder suceder en la vida real, pero a la vez que pues, tampoco te pierdas en solo figuras abstractas, ¿no? Entonces, de nuevo, tratando de sintetizarlo, estoy ahí entre lo figurativo y lo abstracto, pero creo que esta pregunta es muy complicada de contestar para mí, porque justo el día de hoy es eso, y por ejemplo, estoy preparando una siguiente serie que ya es más desaturada, o sea, que ya no están con colores tan vivos, y entonces no hay una búsqueda de... Más bien, sí hay una búsqueda de una identidad, pero no existe como tal ahorita esa identidad, entonces no estoy atado a nada. Pero claro. si el día de mañana decido cambiar, lo voy a hacer, porque de nuevo, te lo comentaba al principio, el arte para mí es eso, ¿no? O sea, si estoy haciéndolo es porque quiero hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, y no tenerme que apegar a un lenguaje, a una expresión o alguna situación. Y si el día de mañana decido mural con graffiti, me encanta hacerlo, no estar peleado ni tener que reconciliar un estilo con otro. Es como, pues mira, así hizo ayer y esto voy a hacer mañana y listo. No tengo por qué explicarlo, ¿no? No sé. Exacto. Va un poco por ahí, pero pues entre figurativo y abstracto. En resumen. Es la conclusión. Oye, ¿y te gusta trabajar con óleos, con acrílico, quizás con acuarela? Justo cuando empecé con acuarela. Ya. No, como tal, nunca tiene una formación técnica. Y a ver, yo creo mucho en Pareto, ¿no? El 80-20. Entonces, pues si bien entendía que acuarela con el agua y demás, hay cosas cuando ya te metes a estudiarlo que en acuarela se trabaja al revés que el óleo, por decirlo así, ¿no? Y son cosas que yo desconocía, el tema de los papeles, el gramaje, y bueno, como que la acuarela en su momento fue mi primer contacto, justo por un ejercicio de la carrera, de que tuve que comprar unas acuarelas y pues ahí las tenía y seguí explorando eso. Pero como que no me encantó, no lo entendí, tampoco hice mayor esfuerzo por entenderlo, y me cambié al acrílico, y durante un rato estuve con el acrílico. Después descubrí los óleo pastel, que me enamoraron, y lo que me gustó fue como esa textura. O sea, creo que la acuarela, si bien tiene su textura y su degradados y demás, como el tema del relieve es algo que al menos el día de hoy te puedo decir que es lo que me gusta de trabajar arte, ¿no? Como ver ese tiempo plasmado en la obra, de cómo estuviste durante un número de horas, hace cuántos días, pero ver esa pincelada es algo que me gusta mucho.
Y la verdad le tenía un poco de entre miedo y respeto al óleo, porque pues ya viendo a grandes rasgos que si el aceite, que si el solvente, y dije, quiero hacer esto para un desahogo y me voy a meter en todo un tema o sea, que se va a volver ya muy técnico y demás. Y como que lo hice de lado un tiempo y un día decidí comprar un par de tubos y probarlo sin mayor entendimiento de la técnica. Y creo que fue así, amor a primera vista. O sea, me encantó lo pastoso que es. Yo veía como un contra antes de comprarlo, el tema de que tardaba tanto en secar, ¿no? Y creo que ahorita es el pro más importante que tiene para mí, porque justo, pues, por ejemplo, este estudio es donde trabajo y donde vivo. Entonces, está bien bonito, o sea, literalmente si hago esto, aquí hay unos pinceles. Entonces está bien bonito que me levanto del escritorio y agarro un pincel y le doy y lo dejo ahí, y a las 2 horas otra vez y lo dejo ahí, y entonces como que ese proceso me gusta, o sea, me gusta esa libertad que me dio el óleo, que no me daba el acrílico, porque el acrílico me obligaba mucho a un proceso de limpieza cada sesión, y el óleo no. Y a ver, yo no soy el más organizado, pero me gusta, me disfruto mucho eso de poder seguir trabajando la pintura donde la dejé y no tenerme que preocupar, porque en acrílico tenía una forma de trabajar donde como completaba bloques, por así decirlo, iba armando el cuadro, pero ya de 0 a 100 por bloquecitos. Sí. Y el óleo lo trabajo como por capas, o sea, como que armo toda una estructura y la voy terminando de componer en el proceso, y eso me recuerda mucho a la obra en Latinoamérica, donde justo por más planos y renders que hay, cuando ya estás ahí levantando esos muros, terminas por tomar otras decisiones porque entiendes el espacio o la cosa de una forma distinta. Y lo mismo en el arte, cuando ya estás ahí pues construyendo esa composición que por más digital y que le hiciste en Procreate y que Photoshop editaste y que ya tienes según tú bien estructurada, pero que ya estás frente a un lienzo en otra escala y lo estás viendo pues uno a uno, terminas por alterar. Y el óleo me da eso, o sea, como justo poderlo cambiar durante al menos 4 o 5 días sin sacrificar del tema de que ya se secó, ¿no? Entonces, yo creo que por el momento el óleo ya no lo suelto. Bueno, se digo ahorita, y a lo mejor digo, en 2 años cambia bastante. Pero sí, este fue el proceso de acuarela a acrílico, de acrílico al óleo pastel, que es algo que todavía trabajo en formatos más pequeños. Y ya, pues el óleo. Oye, pero qué increíble lo que tú dices, que en cierta manera el óleo te da libertad. ¿Alguien tomaría eso como de que se seca lento, el secado lento que tiene, como, no, que es un limitante? Pero tú no, tú lo ves como algo totalmente positivo, que te beneficia a ti en el área creativa. Por ejemplo, la gente que yo conozco que usa óleo se queja usualmente porque no pueden secarlo como en el tiempo que ellos querrían, pero tampoco les gusta utilizar acrílico porque se seca muy rápido. Justo, mira, yo creo que como todo, ¿no? Especie de yin yang. Antes de comprar óleo, para esto soy el ñoño de ChatGPT. Entonces era como valorar pros y contras y tener así como que por qué me voy a cambiar, porque a ver, la inversión en un tubo es una señora inversión, ¿no? Entonces, versus acrílico. Y bueno, cuando tomo la decisión de, ok, voy a probar y ver qué sucede, creo que ahorita lo decías, ¿no? Hay quienes se quejan de eso, y creo que es de nuevo el enfoque que le das. Yo vivo del arte, ¿no? O sea, económicamente realizo otras actividades. Entonces, a mí el óleo me embonó perfecto, porque cuando ya me harté de estar en la computadora, en el escritorio, o con clientes, o que en situaciones, me levanto y le doy, y no tengo un afán por terminar, y ahí lo dejo toda la semana y estoy viendo el cuadro ahí puesto y le sigo dando y le sigo dando. Y eso me embonó perfecto. O caso contrario, con estas 3 comisiones que agarré en febrero, ya se volvió un tema, ¿no? Y entonces tuve que descubrir lo que es el liquid para poderlo secar rápido y cosas así, porque pues ya hay una fecha de entrega, ya hay otro tipo de situaciones que cambiaron en ese contexto. Pero de nuevo, el proceso me gusta que sea... Bueno, yo me manejo así, no hay como un horario, pero trato de cumplir con tantas horas a la semana. Entonces,
yo solo digo, mira, con que cumpla mis horas de semana, no me importa si solo fue de lunes y domingo, pero le dediqué todo el día a eso, pero yo trato de establecer esa meta semanal. Entonces con estas comisiones fue así como de que, ok, más o menos me tardo tantas horas en cada cual, y ok, necesito dividirlo así. No soy el niño también del Excel. Y fue como que, ok, esto está estructurado, pero dentro de esas horas quiero toda la libertad del mundo de poder hacerlo como yo quiera, ¿no? Y el óleo me permite eso, o sea, como que trato de diseñar marcos en los cuales adentro hago lo que quiero, pero ya sin salirme de este marco, ¿no? Oye, paréntesis, te quiero preguntar, aprovechando, ¿ese producto sirve? ¿Realmente ayuda al secado rápido del óleo? Sí, o sea, a ver, mala práctica, pero te saca el apuro. Lo que hago es paso, o sea, si ya sé que necesito secar y es un bloqueo de color, mezclo el óleo con el liquid de paleta, ¿no? Ya. Pero si voy construyendo esa imagen y justo no quiero que se me seque porque no sé en qué va a terminar, lo paso al final. Entonces como que agarro el liquid y le voy embarrando así en el lienzo. Y lo que me ayuda también es la primera capa al tacto queda seca y eso me permite poderlo mover sin estar haciendo pues embarradero, ¿no? Y ya, entonces eso ya me deja como esa flexibilidad de poder entregar a medias, de decirle, todavía no lo presiones porque si le pones el dedo se va a marcar, pero no te vas a tener pintura, pero ya lo puedes tener ahí sin que embarre nada, ¿no? Entonces la verdad lo recomiendo, es carito, pero sí ayuda bastante en los tiempos. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana, ayer como a las 9 de la mañana pasé una capa y le apliqué así como te digo solo encima. O sea, como que trato así de revolverlo, o sea, no crees que nada más de que una capa, sino como así mezclarlo ahí mismo, pero ya respetando esa composición que había definido. Y para hace como media hora que lo toqué, yo creo que antes de que empezáramos la entrevista, como que justo vi cómo iba y ya al menos ya no te traes la pintura y eso te permite, si quieres hacer otra capa encima, como muy pastosa, no haces mezcla de colores, o si tienes entregas, pues ya puedes comunicar con el cliente como de, mira, esta es la situación, pero ya funciona. Ok, salva, por lo menos, salva la situación. Sí, la verdad lo recomiendo, obviamente. Ok, muy bien. El comercial aquí. Patrocínenlo. Por favor. Como artista, como individuo, ¿qué te gusta que tu arte proyecte? Creo que hasta ahorita no puedo hacer una pieza sin que al menos para mí tenga un discurso detrás. O sea, creo que sí necesito como con lo que yo llamo conceptualizar para poder llevar a cabo algo, porque si no como que no puedo, o sea, es parte ya de mi proceso creativo, o sea, no puedo como solo decir voy a hacer formas y esto va a ser, ¿no? O sea, ya está, como que quiero que tenga esta historia, pero al menos al día de hoy me parece importante como que no sea necesario que yo tenga que contar esa historia, o sea, que sea como, justo por eso te repito, me dio gusto lo que tú comentaste, porque creo que mi intención es transmitir algo, no sé qué, y tampoco creo que sea mi responsabilidad definir qué. Creo que a ver, me cuesta todavía decir como quizás artista, ¿no? Pero es como el hecho tan sencillo como para ti es gratificante que tu arte le provoque alguna sensación positiva a la otra persona. Justo. No específicamente qué, pero sí ver eso. Creo que le diste al clavo inclusive con lo de positiva, o sea, creo que esa es la intención siempre, como tratar de transmitir algo y recargado como en el mapa de emociones positivas, ¿no? Pues creo que la vida ya es suficientemente difícil individual como para agregarle más crítica y más situaciones que, a ver, claro que las sé y no las ignoro y podría tener todo un discurso criticando la infinidad de situaciones con las que no estoy de acuerdo, pero al menos es como que incluso para mí, ¿no? Como decir, oye, ya estoy lidiando con un número de situaciones en otros ámbitos de mi vida, ¿por qué lo voy a hacer esto ya gratis, no? O sea, ¿por qué le voy a agregar esto todavía más? Entonces como que de repente para mí es como que, como recargarme más en lo positivo y no necesariamente como en un hacer sentir bien, sino como desde hasta un tema reflexivo que te acerque a algo, ¿no? O sea, por ejemplo,
por compartirte algo muy breve, justo este cuadro que está aquí, la historia como que hay detrás es como que yo criticándome a mí en el sentido de que muchas veces solo estoy como esperando, ¿no? O sea, como que, o sea, bueno, formalmente este cuadro es un sillón en una sala que se está hundiendo, o sea, que el agua va subiendo, y ya hay un cuadro de ahí como un paisaje de naturaleza y la luz que entra por la ventana, ¿no? Pero conceptualmente, que es lo que digo que yo trato de construir, para mí es el agua, es el tiempo, como, o sea, el tiempo te va a terminar matando, es una realidad. Exacto. Y no va a haber manera que luches contra eso. Entonces, ¿qué quieres hacer? Estar sentado. Este cuadro, de hecho, justo en digital había un control remoto flotando, cosa que ya que en el físico ya no llegó, y que es lo que te comento de que cada etapa termina rediseñándose. Y bueno, era como esto, ¿no? Como que quieres seguir como en el celular o consumiendo, o sea, como hablar de ese consumo sin sentido y que el tiempo te va a terminar pues matando literalmente, o tomar acción, ¿no? O sea, como empezar a hacer cosas y empezar a moverte. Y este cuadro para mí es importante porque es como un jalón de orejas hacia mí mismo respecto al arte, como de pues organízate y trata de buscar este espacio para crear más, porque te está gustando, lo estás disfrutando, y un poco habla de esto, ¿no? O sea, a ver, si me pongo muy profundo, sí podrías desarrollarte ahorita todo el discurso de que el tiempo y bla, 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 y la analogía, pero tampoco trata de eso, o sea, la idea es, no sé qué transmite ese cuadro si alguien más lo ve, pero para mí cada vez que lo veo es un recordatorio de decir, hey, trucha con tu tiempo, ¿no? O sea, no esperes que el agua te llegue al cuello, compa. Ajá, tal cual. Entonces, y de nuevo, a lo mejor a priori quien esté escuchando esto va a decir, ¿y eso qué tiene de positivo? Pero para mí lo es. O sea, yo me levanto y lo veo y es como de, muévete, o sea, como pilas. O sea, como, y para mí un autorregaño. Ajá, y es como, como desde el amor, ¿no? Como decir, hey, lucha, muévete. Claro. Entonces, eso trato que siempre haya como, bueno, no es que trate, es que definitivamente si lo hago de otra manera no podría. O sea, siempre hay como una especie de discurso detrás. Por ejemplo, que está por acá. No sé si alcanza a ver, pero es como un pájaro, como que con la pata está a punto de cazar a un pez y hay otro pez por acá como que ya la libró. Y ahí sí lo vi. Y encima en primer plano está como este mismo pájaro dándole de comer a sus crías en un nido, ¿no? Y para mí esto era como las perspectivas, ¿no? Ahora sí que las dos caras de la misma moneda, dependiendo de dónde lo veas, el pájaro puede ser un villano o un héroe. Entonces, de nuevo, me podría poner ahorita a desarrollarte todo este discurso de las percepciones y como humanos, individuos, vemos una parte, pero la otra persona y nunca vamos a entender la realidad porque la realidad como tal no existe, sino que es la percepción de la única parte que vemos, como una cajita bien sesgada. Y para mí este cuadro es eso. Y de nuevo, si vuelvo como que tiene positivo, no estoy tratando de hablar de lo positivo como desde la felicidad, porque para mí lo positivo va más allá de eso, ¿no? Es como... Claro, algo que te aporte bien, algo que te ayude a avanzar, etcétera. Como un recordatorio de, oye, no todos piensan como tú, y no sabes la historia que hay detrás de todos, como darle un chingo de calma, no sé si se puede decir groserías, pero darle calma a esta molestia o estas situaciones que estás viviendo y trata de entender un poco la otra cara de esa moneda que no conoces, porque justo como individuos pues, no sabemos lo que cada uno carga, ¿no? Entonces ese es el positivismo del que hablo, ¿no? O sea, va algo por ahí. Oye, tengo una pregunta. ¿Chingo allá es grosería? Pues no, digamos que en una reunión importante no es una palabra que dirías. O sea, no sé si ¿pero es como mala palabra grosería o no es mala palabra? Sí, puede ser. O sea, es que la verdad la tengo ya tan interesada que yo ya la veo como parte de mi vocabulario, pero sí, seguramente en otros contextos se podría tomar a mal. ¿Allá qué significa? Es que se usa. Un chingo es como mucho. Igual acá, pero de repente hay connotaciones como buen mexicano, que una palabra significa 300 cosas, que dependiendo del contexto pueden ser antisonantes. No, ya, espérate, acá el caballero ya me explicó el término. Sí. Ahora se entiende por qué en una reunión no lo usarías. Ya. Quedó clarísimo. Básicamente. Ok.
Bueno, ya mencionaste mate taller. Ya. ¿Cómo vives eso? A ver, ¿cómo lo iba a explicar? Se me fue la idea, espérame. No te apures. que yo soy peor con eso de construir ideas. ¿Cómo vives ese lado de diseñador versus este lado de pintor, digamos? Porque ya nos dijiste en un inicio que en cierta manera se ve cierta presión por lo que el cliente quiere o le gusta o lo que la marca ya identifica. Uh-huh. En cuanto a creatividad, ¿cómo lo vives? Creo que, por ejemplo, he hablado con algunos compañeros artistas, diseñadores, uh-huh, y se habla mucho de esta musa ficticia, ¿no? Como la inspiración llega y yo nunca he conocido ese proceso. O sea, ¿en cuanto al diseño o en ambas? En ambas, o sea, yo necesito estructurarlo, o sea, necesito... ¿una idea en concreto? Tengo muy claro mi proceso creativo y es el mismo que uso en las tres ramas, en arquitectura, en diseño y en arte. Y es el mismito, o sea, hasta uso la misma plantilla, uso un software que se llama Miro y es la misma plantilla para las tres, o sea, realmente ni siquiera cambia. Entonces, yo aprendí a hacerlo así porque, de nuevo, Mate me exigía en su momento ser rápido, o sea, me exigía velocidad y me exigía respuestas esa rápidas. Era la presión también. Ajá, era la presión en su momento y necesitaba atender al cliente ya, porque si no buscaba al otro y resolvía el mismo problema que a lo mejor yo no pude resolver, ¿no? Claro. Porque el otro ya tenía resuelto en su catálogo y yo no, y entonces en ese momento tenía que sacar un producto. Entonces, eso aprendí de ahí, ¿no? Como hacer rápido y desarrollar un proceso de diseño. O sea, de nuevo, puede parecer contraintuitivo, pero creo que al final del día somos variables, ¿no? O sea, a ver, voy a tratar de estructurar más esta idea. Imaginemos a la inteligencia artificial como un ente y lo único que hace es analizar todas las variables posibles y te da la respuesta más probable, ¿no? Entonces, lo creativo para mí es algo muy parecido. Al final del día son las mismas variables casi siempre y solo es responder a ellas. Entonces, si en mi cabeza hacía sentido o hasta el día de hoy sigue haciendo sentido, si estructuro estas variables y respondo a ellas de una forma ordenada que también hace sentido por el mismo proceso de construcción de la cosa, llámese arte, llámese objeto, llámese lo que sea, dejando siempre un espacio pequeño a la flexibilidad, que es lo que te decía, como tal. Por ejemplo, control remoto que no llegó ahí, ¿no? Oye, no pasa nada si no es tal cual esta cosa digital que ya tenías pensada. Entonces, para mí es como que sí estoy un poquito obsesionado por esta etapa de mi vida con la eficiencia. O sea, como que a pesar de que son procesos creativos, por ejemplo, con mi socio de arquitectura tenemos mucho este debate porque él es todo lo contrario a mí. Él es como muy de analizar y como nadar más en el mundo de las ideas y después ya aterrizarlo. Y yo soy el de los jarrones, el que está haciendo jarrones y jarrones y jarrones y solo se toma 5 segundos para pensar el siguiente jarrón. Entonces, yo de repente le digo, pues que deberíamos de ser más jarrones porque llegamos más rápido a una comisión y de repente me dices que quiero estudiar más la idea y bla, bla, bla. Y ninguno está en lo correcto y de nuevo, percepciones. Solo es lo que nos funciona mejor a cada uno. Entonces yo encontré que esto me funciona y lo disfruto porque me da una sensación de control en el sentido de que puedo ver, por ejemplo, si son muebles, en un programa de modelo 3D puedo ver como 40 variables del mismo mueble y escoger la mejor y siento que estoy decidiendo lo mejor porque es la mejor, versus que solo hubiera construido una muy bien pensada, por decirlo así. Claro. Y siento que es como que, y hay una frase que de repente me tortura, pero a la vez me da paz. Raro esa contradicción, pero que es como toda obra construida es el boceto de una jamás construida. A ver, seguramente la dije súper mal, pero la idea es esta, ¿no? O sea, como que toda cosa final que vemos es el boceto de una que jamás va a existir. Exacto. O sea, entonces, pues esa me tortura porque por un lado es como podría ser algo mejor, pero por otro lado es como siempre va a ser así, déjalo ir, o sea, suéltalo y ya entrega esto que ya te parece un buen resultado. Se entiende. Entonces, sí, se entiende. Intentando contestar, que siento que no he contestado nada y no voy por las ramas, pero ya es, o sea, la diferencia no la hay. Creo que el tema de crear
para mí ya está un poco como estructurado y me funciona y me gusta y me ha dado resultados y bueno, si algo funciona, pues no lo arregles, ¿no? Entonces, pues eso, creo que sí es muy distinto a nivel emocional. Eso creo que ahí sí podría hablar de diferencia. Porque cuando estoy construyendo, por ejemplo, hace poco sacamos una colección de unos sillones y sí estoy pensando en la ergonomía, en la función, en que se vea estético, las proporciones y demás. Pero cuando estoy con el arte, hasta, por ejemplo, esta narrativa tiene personas de mi vida. O sea, hay gente a la cual recuerdo a través de esa narrativa. Y pues soy yo mismo hablándome a mí mismo, ¿no? O sea, que más importante puede ser eso, ¿no? Entonces, se vuelve mucho más emocional y, por ejemplo, cuando sucede esto de las comisiones, que sí fue un terreno nuevo para mí, hablar de la muerte de la madre de alguien, órale, o sea, fue fuerte y tener la entrevista y pues querer entender ese sentimiento, pues, o sea, son cosas que no puedes llevar a la ligera, ¿no? Sí. Entonces, si bien el proceso estructurado es exactamente el mismo, había momentos que me necesitaba parar un poquito a consumir algo más de mi entorno porque ya me sentía como hasta triste, ¿no? De estar viviendo esa historia. Entonces, yo creo que eso es lo que me gusta del arte. O sea, creo que esa es la parte que estoy disfrutando más, que le puedo compartir un resultado y que justo le decía a este cliente, que no digo su nombre porque no estoy seguro que me autorice, pero justo le decía como sinceramente no importa que nadie más lo entienda, o sea, como a ver, organizando mis ideas. Se entendió igual, te entendí la idea. O sea, como que tú lo sientas y tú lo vivas, y que para ti sea esa es la cúspide del objetivo detrás de todo lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Entonces, y que se haya logrado, no tengo palabras, es como órale, esto sucede, y que me haya hecho como, oye, lloré desde el digital y hace poquito le mandé foto del físico, todavía no lo recibe, y fue como 1000 wows, ¿no? Y creo que eso es algo que te decía, el diseño no me ha dado, y es algo que sí quiero perseguir. Afortunadamente la arquitectura también tiene un espacio, como un espectro sensorial y emocional también con el que puedes jugar. Pero a ver, hacer una casa, acabo de entrar a un proyecto y seguramente no voy a ver esa casa en 3 años, ¿no? Entonces, los tiempos son habitualmente diferentes y con esto puedo experimentar rápido, iterar rápido, cambiar rápido. Entonces, esas son las diferencias que creo que hay en los distintos procesos. Y creo que entre más rápido te puedas estar moviendo, más rápido pules ciertas intenciones. O sea, por ejemplo, mi primer cuadro era un vaso con hielos y unos como gajos de naranja y demás, que no había toda una narrativa detrás y etcétera. Pero cuando le preguntaba a gente cercana como ¿qué ves? O así, pues eran 1000 comentarios, ¿no? Y fui avanzando y después cuando le pregunto a gente cercana ¿qué ves? Como que ya se empieza a acercar bastante con lo que quiero que vean. Y eso está, no sé cómo se logra sinceramente, pero de nuevo, que soy fiel creyente del jarrón 100, ¿sabes? Como, pues bueno, vamos dándole y eventualmente va a suceder. Y creo que esa parte es pues, lo que me interesa de este proceso creativo, como poder, de nuevo, no creo que sea mi responsabilidad hacer sentir al espectador algo, y no creo que tenga que hacer sentir lo que yo quiero que sienta. O sea, creo que cada uno puede interpretar lo que le guste, y justo por eso tampoco quiero sobreexplicar las piezas, porque tampoco quiero como sesgar ninguna interpretación, pero que preguntar pues, qué sientes, qué ves, y haya una respuesta muy parecida a lo que inicialmente con ese sentir yo lo hice, me parece invaluable. O sea, es algo nuevo que no había vivido a nivel creativo, pues. Claro que sí, es muy enriquecedor para ti. Total. Ok, oye, ¿cómo vives los momentos de bloqueo creativo?
Pues creo que aquí ese es mi hándicap a favor, como hay tantas situaciones del quehacer creativo, si no sé qué hacer en el cuadro, estoy seguro que sé cómo resolver una credencia. Y si no sé qué hacer en la creencia, estoy seguro que el jardín que tenía pendiente en arquitectura ya sé qué plantas voy a usar, ¿no? Entonces, creo que más bien llevaría la pregunta a cuando justo estamos en esos periodos pues, de agotamiento, ¿no? O sea, justo con algunos socios hablo de esto, de que creo que la barra de energía laboral es una y la barra de energía creativa es otra y es una centésima parte de la otra, ¿no? Y creo que, a ver, creo que vivimos en una sociedad que fanatiza el vivir de tus pasiones y la felicidad. Y que no iba a criticar nada y ahorita la sociedad, ¿no? Pero justo, o sea, creo que vivimos, no sé, que fanatiza demasiado el vive tu pasión y si haces lo que te gusta nunca vas a volver a trabajar y etc, todo este discurso. Creo que eso es falso, o sea, totalmente falso. No conozco a nadie que soy perpetuamente feliz, ¿no? Y no creo que exista, o sea, creo que la felicidad es tan importante, tan valiosa y tan idealizada porque son pequeños momentos y cuando suceden hay que abrazarlos y entregarte lo más posible a eso. Y creo que las pasiones lo mismo, o sea, o sea, te apasiona el algo de una cosa que está sucediendo, no es como que vives apasionado eternamente de algo. Entonces, pues, o sea, mi enfoque con este caso, como contestando esa pregunta de los bloqueos creativos, sería eso: no busques ser feliz, no busques que te apasione algo, busca tus curiosidades, o sea, enfócate más en, o sea, aquello que te da curiosidad es porque genuinamente algo te atrae de eso, o sea, es como algo, no sé si hasta a nivel físico, químico, biológico, ¿no? O sea, es como, me atrae y listo. ¿Por qué no me atraen en el número de situaciones más? No lo sé, pero esto es lo que me atrae y voy a buscarle por ahí. Y justo, no sé si algo pudiera como concretar de toda mi vida por las ramas en esta conversación, sería eso, como obsesiónate no complicarse tanto, no buscarle la quinta pata al gato. Justo, obsesiónate con tus curiosidades y ya está, o sea, no idealices nada, no fanatices el éxito, no fanatices la pasión o felicidad. Y bueno, ahora sí, como el tema de los bloqueos, creo que si justo no estás buscando eso, no te bloqueas. Es como el perfeccionismo, ¿no? Si no estás buscando llegar a ese jarrón perfecto, no estás 10 horas sentado viendo cómo construir un jarrón perfecto. Si solo estás buscando hacer el siguiente jarrón, lo haces y ya. Entonces evitas todo ese rumiación mental de y si no, y si esto, y a ver, ojo, no quiere decir que nunca he pasado por el síndrome del impostor, yo creo que vivo en él y yo amigos por siempre, pero de nuevo hacia mis adentros es como, ok, voy a tratar de hacer el siguiente mueble, y que cuando salga al público y suceda que se valide ahí afuera, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda en este momento. Y te puedo decir que creo que llevan por 9, 8 años con el proyecto de Mate Taller. Ha habido, o sea, ahí en el tintero, en archivos, alrededor de 200 productos que no están ahí, ¿no? Y el catálogo se compone como de 30 piezas. Entonces, eso, o sea, como el soltar rápido, el moverte rápido, el cambiar de perspectiva rápido, porque a veces nos casamos tanto con ideas, ideales, que se vuelve, y creo que ahí es donde existe el bloqueo creativo, o sea, cuando justo, a ver, ojo, de nuevo, no quiero tapar el sol con un dedo, pero me ha sucedido demasiadas veces ese bloqueo creativo cuando tengo una presión financiera detrás, ¿no? Cuando tengo un cliente encima y me está pidiendo, quiero ABC, entonces es cuando dices, ¿y qué hago? O sea, no sé ni por dónde darle. Pero creo que por eso me gusta mi sistema. O sea, creo que por eso sigo en mi sistema, porque no sé, es como un muro, ¿no? O sea, si ves el muro completo con la cantidad de ladrillos y la cantidad de trabajo que te trae, pues sí, órale. Pero si dices, solo tengo que poner el siguiente ladrillo, ese es el sistema. O sea, como, ok, vamos por el siguiente ladrillo, no es tan complicado. Entonces, esta plantilla de la que te hablo es tal cual es. Son checklists pequeñitos que voy marcando y que cuando me doy cuenta, ya voy en la hoja 3, con todo este trabajo hecho de estos checklists, pues ya es muy fácil exprimir la idea, o sea, como poder tener esa cosa final. Entonces, por eso creo que la uso, porque
si dependiera de mi motivación, que esa es otra gran palabra, pues no estaría haciendo nada. O sea, literal, diario no estoy motivado, diario no amanezco y digo, deja hacer todo esto. Si no, no tendría ese cuadro pintado atrás, señor. Tal cual, entonces se trata, justo, o sea, te va a parecer chistoso, pero en este esquema, o sea, tengo cuantificado como, hoy toca hacer esto, hoy toca hacer esto, hoy toca hacer esto otro, y es mi ladrillo, ¿no? Entonces es como, ok, eventualmente en la final de la semana va a estar el muro completo, pero hoy solo me voy a preocupar por mi ladrillo y hacer el mejor ladrillo posible colocado en el muro, ¿no? Entonces, importante el mensaje, vivir el presente, vivir los procesos paso a pasito. Eso nos evita bastante cosas. Por ejemplo, la ansiedad, la frustración. Y es súper sencillo. O sea, cuando yo te escuchaba, yo decía, es tan sencillo. Es como, vive cada momento, fluya, no se complique. Pero hacerlo sí ya es el tema. Sí. Toda la razón. Sí, básicamente eso. ¿Cuáles son tus proyecciones para este año? Me encantaría dedicarle más tiempo al arte. Creo que es algo que estoy disfrutando mucho. Me gustaría mucho poderme organizar mejor y poderle dedicar más tiempo. Tengo intenciones de este año probar alguna feria de arte acá en México, algo pequeño, no crees que algo nacional, por ver qué sucede, por justo tratar de escuchar a las personas opinando de mis piezas. Hay un ejercicio que me gusta hacer cuando participo en cosas así con los muebles, como dejar el stand solo y yo ponerme como espectador más y escuchar a la gente opinar de las cosas sin ningún filtro, porque si está el dueño del stand, pues limita. Se filtran mucho, y de repente escucharlos como esta porquería o está increíble, está súper cómodo, o sea, todas esas diversidad de opiniones, pues al final es la realidad, ¿no? O sea, la opinión de varias personas y creo que ese ejercicio me gustaría hacer en el arte, a pesar en una galería, en una exposición. De las sorpresas positivas o negativas que me pueda llevar, pero creo que al final eso construye, o sea, sí. Al menos en México siento que hay una cultura de la crítica negativa, como que todo el mundo le huye a la crítica negativa y siempre buscamos como crítica positiva, y también creo que es un tema latino, entonces seguramente hay bastante en común. Y de repente como quitar esos filtros y poder escuchar las negativas ayuda, o sea, y de nuevo tratar de no sesgarte, ¿no? O sea, no decir todo es bueno y todo es malo, al final de nuevo las percepciones de las personas, pero resumen, sí me gustaría dedicarle más tiempo al arte, me gustaría experimentar otro tipo de materiales, otro tipo de escalas. Hay algo en el arte objeto que me llama mucho, con piedra, pero bueno, sí, de nuevo ya necesita otro tipo de infraestructura y demás que ojalá logremos llegar ahí a finales de año, pero pues, en general eso, más tiempo al arte y exponerlo un poco más. Este tipo de ejercicios, te sería súper honesto, ¿no? Te decía, mi personalidad es introvertida y este tipo de ejercicios requieren un esfuerzo adicional al que manejo y quiero exponerme a este tipo de situaciones más. Entonces, esas serían mis proyecciones. Ok. Oye, si se te da este año, esperemos que sí, alguna exposición, tiene que subir todos los detalles a su cuenta de Instagram. Voy a estar muy pendiente ahí. Seguro, cuenta con ello. Ok. Estaremos mirando todo. Me gustaría que mencionaras el Instagram de Mate Taller para que la gente de México y también de acá del sur de América pueda ver esas obras muy, muy lindas. El Insta es matetaller.mx. Ok. Todo pegado. Y el mío personal es rosco.ro. Y ahí, sí. Bueno, personal ya artista, de la faceta artística. Sí, pero se vuelve bastante personal al final del día. Oye, ¿y qué mensaje te gustaría darle a aquellos que están intentando adentrarse en cualquier rama del arte visual, digamos, de diseño, pintura? Pues creo que trataré de sintetizar lo que he repetido y uno, busca el jarrón 100. Creo que
creo que eso te va a liberar de la obsesión del objeto perfecto, del mejor cuadro, de la mejor obra, de la mejor cortometraje, o sea, busca solo hacer el siguiente y eventualmente vas a ir mejorando. Al final del día, las horas de vuelo, pues eso son, ¿no? Experiencias. Y perder un poco, o sea, como el tema que te decía de construir el muro, creo que ayuda mucho porque hay un sistema detrás para construir el muro. Entonces, no esperes estar motivado o el momento perfecto o la situación perfecta. La verdad es que dudo que llegue y que nunca llega. Solo si tienes media hora, pues dale esa media hora. Si tienes una hora, dale esa hora y eventualmente las cosas suceden. Entonces, resumen, busca el jarrón 100 y no fanatices la pasión, ni la felicidad, ni el estar motivado. Trata de tener disciplina, un sistema y apégate a él. Claro que sí. Y la verdad, cuando alguien se determina y a tomar la decisión de actuar, de moverse, ahí llega el momento perfecto. Esa es la hora perfecta porque uno la provoca. Y suceden cosas que no esperas. Entonces, eso es lo que, o sea, ponte, a ver, sinceramente, y reitero, soy exageradamente introvertido, esto es algo que me cuesta. Ponte, las cosas de verdad suceden, suceden cosas muy buenas, tratando de exponerte. No importa que pienses que tu trabajo es malo, no importa que... A ver, yo veo todavía mi obra y genuinamente como que, o sea, no es como que diga, uy, ya estoy, me representa y me siento increíble con ello, ¿no? Pero es lo que sé hacer, entonces, justo, o sea, si no lo hubiera expuesto, seguramente nunca te hubiera conocido, si no lo hubiera expuesto, nunca hubiera llegado el cliente que quería hacer este cuadro. Exacto. En relación a su madre. Entonces, exponerme me ha traído eso. Creo que pero, solo exponte y eventualmente vas a encontrar la manera que te funciona para exponerte y eventualmente vas a encontrar ese discurso, eventualmente, o sea, de nuevo, las horas de vuelo te van a decir por dónde te sientes mejor. Hay que atreverse a vivir, señores, básicamente. En todo lo que nos llame la... Claro, hay que tener valor. Empezando todo lo que este quiso decir. No, pero sí. Oye, pero no, tranquilo. Sí, la idea es que te explayaras todo lo que quisieras. No, ojalá haya atinado en algo, haya tenido sentido mis ideas. Pero estabas muy nervioso. Pues no sé si nervioso es la palabra, sino como que me genera, pues, ubicas el término. Ajá, así como que soy alguien como más hacia adentro, o sea, como que exponerme, hablar y compartir y de eventos sociales y así no es lo mío. Claro. Y como que me saca de mi zona de confort. Pero muy bien, se atrevió, señor, sí. Muy bien. Evidentemente ponerle una pantalla ayuda bastante, ¿no? Pero pues eso, tratar de intentarlo, de exponerte. Ok, quería darte las gracias por esta entrevista. Muchas gracias por compartir tu pensamiento, tu perspectiva del arte. Ha sido muy lindo conocerte. Espero que para las personas también les inspire tu historia con el arte, de que se atrevan, de que no sobrepiensen tanto, que es más sencillo de lo que uno imagina y suele ser eso en muchas áreas de la vida. Uno es la que se complica, pero la vida es bastante sencilla. El 90% de todos nuestros problemas solo está en nuestra cabeza. Exacto. Entonces, sí. No, hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad, encantado de estar aquí. Ojalá podamos repetir esto en otras circunstancias o momentos. En persona sería lo ideal. Me encantaría visitarte en México o que tú puedas venir acá a Chile. Estaría increíble. Sí. Cuando me extiendan la invitación, por ahí la tomamos. Ok. Oye, última pregunta que me surgió. Dime. ¿Tienes alguna obra que te da vergüenza, así como, uy, ¿cómo pinte eso o no? Sí, y te lo puedo enseñar ahorita, la tengo aquí, la estoy viendo. Sí, que se vea. Bueno. A ver. Oye, pero no está fea. ¿Qué es lo que te da vergüenza? La misma es horrible. Esta pieza la guardo porque es ese recordatorio de esta fue el jarrón 1. Fue como la segunda o la tercera pieza que hice. Traía una idea de explorar colores
sin mayor entendimiento de la composición en cuanto a colores. Y nada, pues, la verdad a mí no me gusta. Sí la veo y sí, no sé, me parece muy fea. O sea, no solo no me gusta, me parece muy fea. Pero pues la guardo con ese especial cariño. A ver, si viéndola de cerca, te podría decir que parece que un niño de kinder intentó hacer rayas. O sea, los pececitos abajo. Pues básicamente. Eso podría decir, sí. Entonces, que la mesita y las copas sí se me hace como cuando uno dibuja de chico. Entonces nunca la subí ni la publiqué en ningún lado, que dije, tengo que autocensurar. Deberías colocar una pequeña reflexión. Estoy Pero segura sí, que la guardo con mucho cariño para recordarme. La tengo así a un lado de mi escritorio, solo por eso, como, mira, la especie que tienes ahí. Pero eso esa es la obra que me da vergüenza. Ok, pero no está tan vergonzosa. De Chistosa. verdad. Sí, está pintoresca. Por decir menos. Muchas gracias nuevamente, y a ustedes que nos están viendo, estén atentos al Instagram de Rosco, también al Instagram de Senior Music, mi Instagram personal, y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao. Chao, muchas gracias.